Contamos hoy con Jesús de Pablos y Beatriz del Toro. Jesús de Pablos es perito informático y experto en tecnología y en inteligencia artificial, y Beatriz del Toro es abogada especializada en IA Compliance. Jesús nos explicará primero un poco herramientas y nos dará una cápsula breve, pero seguro que muy intensa, como ya he dicho antes, de herramientas y parte práctica para ver cómo aprovechar la inteligencia artificial. Y Beatriz nos dará la parte legal, que es realmente súper importante, y sobre todo en esta primera etapa en la que las cosas no están tan claras. Así que, bueno, yo no entretengo más. Le doy paso ya a Jesús para que empiece. Muy bien, muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes. Vamos a intentar cumplir con la expectativa de intensidad, que en el fondo es de intentar transmitir conocimiento y algo de experiencia. Voy a comenzar compartiendo pantalla. Perfecto, entiendo que se ve. Bueno, como decía, Jesús de Pablos ya me ha presentado perfectamente. Soy perito, experto en ciberseguridad, informático de hace muchos años, también formador y divulgador, y desde hace, bueno, pues ya 2 o 3 años que empezó los inicios de la IA, muy interesado, muy al día. Y además en ese vórtice que forma la tecnología, la parte legalidad, muy especializado en formación y en divulgación con abogados, con despachos, con gestorías, pues quizás por ese origen o ese componente de ciberseguridad. Y para todo aquel que esté interesado en contactar o en saber qué hacemos, pues básicamente lo que hemos comentado: consultoría para negocio, bootcamps formativos, temas de ciberseguridad, cumplimiento. Tenemos un campo también de videoanálisis, porque también la imagen, el vídeo es importante en todo esto, y automatizaciones, proyectos y los bootcamps. Tenemos bootcamps formativos donde hemos, digamos que, estructurado muy claramente cómo hacer que con el mínimo impacto en tiempo, tener un set de sesiones que lleven a cosas muy prácticas. No nos perdemos en grandes teorías, como veréis ahora cuando empiece con la formación, sino que nos centramos absolutamente en que esto tenga rendimiento, porque entendemos que no solamente es el coste en tiempo, el coste de nuestras formaciones, sino el tiempo que la gente dedica, que supone una inversión al final para las empresas o para las personas. Por si alguien quiere tener mi contacto, aparte de que os lo facilitarán leyendo este QR, probablemente entre directamente en vuestros contactos y podéis tener acceso y contacto conmigo. Si lo necesitáis, al final de la sesión lo pongo otra vez, y si no, a través de los correos que compartirán los compañeros de Sofitec, tendréis acceso. Como decía, y centrándonos mucho en lo que vamos a ver hoy, que son los bootcamps, nosotros lo que intentamos es que la gente salga con una base, con un conocimiento, y sobre todo, y luego Beatriz nos iluminará a este respecto, con las precauciones y los cuidados necesarios para que todo transcurra como tiene que transcurrir. Es decir, que no hagamos las cosas mal o incorrectamente. Eso es muy importante. Estructuramos nuestras sesiones en 5+1, donde hoy vamos a hacer un repaso muy rápido de las 3 o 4 primeras, y para que veáis un poquito cuál es la estructura, el talante de lo que hacemos. Nos centramos en lo que es búsqueda y generación de información, estudio, que puede ser estudio de expedientes o estudio de casos concretos en el caso de las gestorías. Muy importante todo lo que tiene que ver con la transcripción y la omnimodalidad, es decir, que el contenido de una reunión, cuando una persona nos explica algo, hoy en día en las videoconferencias, que todo eso se convierta en contenido utilizable. Y luego entramos en usos avanzados, pero avanzados a nivel usuario, es decir, cómo hago más cosas o cómo las hago mejor o cómo las hago dentro de un marco de mayor seguridad. Y finalmente todo el tema que tiene que ver con ciberseguridad y cumplimiento legal, que, como decía, lo abordará Beatriz,
Y finalmente, en algunos casos, cuando son temas muy específicos, hay una sesión a la carta que configuramos con el cliente en aquello que quieran especializarse. Por ejemplo, automatizaciones o, por ejemplo, comunicación o análisis de mercados. Bueno, cuando hay un interés concreto, vamos por ahí. Como veréis, tenemos muy preparados los sectoriales por verticales, y en las gestorías pues tenemos algún conocimiento y alguna herramienta específica. Todo esto lo tenéis a vuestra disposición en nuestra web. Y con ello vamos a comenzar. Y yo no soy muy de presentaciones y de teorías, sino soy de que la gente se lleve información práctica y que puedan utilizar en su día a día. Y para ello vamos a empezar. Tengo aquí una maravillosa frase. Yo, cuando hago las formaciones, intento que sean de verdad, o sea, que no sean sobre cosas preparadas, sino vamos a trabajar realmente con lo que son las IAs y vamos a estar generando conocimiento, generando información, pero sobre cosas de verdad. Aquí somos demasiados para que me digáis, oye, pues el tema que nos interesa es captación de clientes, o el tema que nos interesa es revisión de cumplitud de documentos. Así que me lo he inventado yo, y el tema que vamos a utilizar, o la base que vamos a utilizar, son nuevas oportunidades para las gestorías en los tiempos de la IA. Me ha parecido que podría ser de interés, ¿no? Y con ella haría lo que en el mundo de hasta hace 2-3 años para mí, algo menos para gente que está menos metida en el mundo de la IA, me iría a lo que nos han enseñado que hay que hacer, que es ir a Google y buscar. Vamos a buscar qué hay sobre nuevas oportunidades para las gestorías en los tiempos de la IA. Y nos hemos acostumbrado, o nos han enseñado, que cuando tenemos un tema como este, pues lo que tenemos que hacer es buscar. Buscar, para eso tenemos los buscadores. Y aquí, como veis, pues nada, pues realmente como lo que queremos es buscar, pues nos toca buscar. ¿Qué quiere decir rebuscar entre toda esta información? ¿Qué es lo realmente interesante, el contenido que yo al final quiero? Y posiblemente tendré que esquivar los patrocinados, la publicidad, pues en realidad no quiero vídeos, sino que quiero PDFs. Bueno, pero nos hemos acostumbrado a eso y realmente en eso perdemos una inmensa cantidad de tiempo, ¿sí? Entonces vamos a empezar, y curiosamente, si hiciese una encuesta, seguro que casi todos habéis utilizado ChatGPT, es como el referente, ¿no? Si no conoces ChatGPT, no hablas de ella. Pues para ser un poco diferente, os voy a explicar cómo accedo yo a Internet. Yo accedo a Internet no con ChatGPT, no con Google. Yo accedo, y mi navegador por defecto y mi buscador por defecto es Perplexity, porque vamos a ponerle a Perplexity la misma frase, fijaros, que le he puesto a Google. Nuevas oportunidades para las gestorías, pero la misma, ¿eh? Se la pongo a Perplexity. ¿Qué hizo Perplexity? ¿Cuál es su grandeza o su novedad? Perplexity lo que hizo fue fusionar automáticamente lo que era la búsqueda de contenidos con ya una interpretación, jerarquización y creación de información. Porque yo cuando voy a Internet en realidad no voy para buscar, voy para obtener información. Y fijaros que aquí, ante la misma pregunta, nuevas oportunidades para las gestorías en los tiempos de la IA. Ya no tengo que empezar a buscar. Él ya ha compendiado, seguramente podéis ver aquí que ha leído 28 fuentes en ese tiempo en que he dado al clic. Esto no está grabado, o sea, lo acabo de hacer ahora mismo, es cierto. Y yo ya puedo empezar aquí a leer cuáles son las oportunidades por la automatización de tareas, análisis predictivo fiscal y financiero, asesoría personalizada. Es decir, no estoy buscando, estoy obteniendo, estoy generando la información directamente. Y eso es un cambio. Eso es un cambio en efectividad, en rendimiento. Perplexity fue la primera empresa que se dio cuenta de que había que conectar lo que era el conocimiento de las IAs con la obtención de información, ¿sí? Es cierto que después ChatGPT, Gemini y las otras IAs lo que han hecho es añadir una opción de web search para que busquen en web, ¿sí? Porque si no, lo que te encontrabas es que si ChatGPT 4.1 había sido generado en mayo de 2024, el lapso de tiempo entre mayo de 2024 y estamos en octubre de 2025, no existía para ellos. Qué curioso, ¿no? O sea, falta de información porque se había acabado lo que llamaban el entrenamiento. Entonces, eso lo cubrieron con incorporarle por aquí la búsqueda en la web. Por aquí tenemos, pues, buscar en la web, búsqueda en Internet. Aquí lo tenemos igual de escondidito, el que ChatGPT también sepa buscar en Internet lo que le decimos. De hecho, si yo le digo que busque en Internet y uso en ChatGPT la misma frase, que es nuevas oportunidades para las gestorías, pues lo que va a hacer es
empezar a hacer un poco lo mismo, porque los motores de IA, las empresas se están copiando entre ellas, ¿vale? Entonces, lo mismo que puedo estar haciendo en Perplexity hoy, mañana me lo van a incorporar ChatGPT y pasado me lo van a incorporar Gemini, Google, etc. Pero a mí me sigue gustando un montón el formato que fue el original, porque veo las fuentes, porque puedo pedir las fotos, pero también tengo aquí estos campos que son como los 4 fichas de búsqueda. Si es que lo que yo hubiera querido es buscar, como hacíamos antes con Internet, pues voy ahí directamente y lo busco. Y sobre todo, y muy importante, que fueron también los primeros en poner cada frase de dónde se referencia y de dónde sale. Esto cubre un poco el lapso de ese miedo de, ¿se lo está inventando? Pues bueno, si se lo está inventando o no, tú aquí mismo puedes ir a ver exactamente de dónde sale eso. Recuerdo bromas y sentencias que ya son un poco obsoletas, pero siguen en el ideario de la gente de la calle, es que se lo inventa todo. La verdad es que cada vez se inventa más, se inventa menos, alucina menos, pero puede que se alucine. Pero claro, si yo tengo la referencia y acabo leyendo el artículo, pues hombre, tengo más tranquilidad sobre lo que estoy haciendo, lo que estoy generando. Bien, primera recomendación de nuestras formaciones es el uso de Perplexity y, de hecho, si viniésemos a la guía de estudio, en el temario, pues veríamos que búsqueda de información, Perplexity, ¿veis? O sea, esto estamos recorriendo un poco el guión de lo que son nuestras formaciones, evidentemente con mucho más nivel de detalle, con más tranquilidad, con ejercicios prácticos sobre temas que plantean los propios alumnos como materia de su interés. Vamos a cerrar alguna pestaña y ya que hemos visto Perplexity como ChatGPT, como Gemini, tienen funcionalidades que podríamos decir que van creciendo. Entonces, si yo le pido una nueva búsqueda y en lugar de decirle mi frase mágica, le digo, tómate tu tiempo y estudia, es decir, lo que llaman Deep Search, búsqueda profunda o búsqueda profesional, lo que va a hacer es, en lugar de soltarme la información lo antes posible, pues se va a tomar unos minutos y me va a acabar dando una información mucho más elaborada y más completa. ¿Sí? También la gracia es que igual me sigue diciendo de dónde saca la información, pero se tarda su tiempo. Esto es una cosa que a raíz de que salió la primera IA oriental, China, en concreto DeepSeek, que incorporaron el paradigma de no todo es responder rápido, vamos a responder lento, pero con más calidad, los modelos razonadores, pues se dieron cuenta de que había que incorporar de nuevo búscatelo con calma, que si lo buscamos en ChatGPT, pues también lo tenemos. Decide tú, respuesta instantánea, piénsatelo con calma. Veremos que todos se van copiando un poco. En muchas de las formaciones mi herramienta troncal para lo que es la búsqueda es Perplexity, pero luego para el trabajo en el día a día, en la mayor parte de los ejercicios, usamos ChatGPT. ¿Por qué? Porque ChatGPT, ni bueno ni malo, es bueno, y además, como tanta gente lo usa, yo estoy convencido de que los motores nos estafan un poco y aprenden de nosotros, con lo cual van aprendiendo, con lo cual, si hay más gente que habla con un motor, ese motor pues sabe más cosas, porque no solamente es lo que le han entrenado, sino todo aquello que ha interaccionado con personas. Pero, aparte de que ChatGPT pues tiene un motor muy interesante, muy potente, tiene algunas cosas, como por ejemplo son los proyectos, que son súper interesantes. Los proyectos, que esto quizás poca gente lo sabe, los proyectos son como poder crear carpetas. Vamos a hacer uno, por ejemplo, uno que sea formación gestorías. Entonces yo me creo una carpeta y además le digo que use todo mi conocimiento de todas mis interacciones o que esta carpeta autocontenga el conocimiento. Es decir, que no se vaya fuera. Sabéis que ChatGPT, Gemini, los motores usan un poco todo lo que saben de nosotros y consultas que les hemos hecho para intentar entendernos, pero también para intentar avanzarnos, adelantarnos. Pero hay veces en que lo que tú quieres es tener un contexto fijado. Cuando yo hable de gestorías, no flipes, no alucines, trabaja exactamente sobre el material. Y si en otra conversación te he preguntado por mis viajes a Egipto, aquí no pinta nada, no hagas referencias. Por tanto, tengo esa opción de forzar, de fijar que lo que se habla aquí, aquí queda. Entonces, aparte de eso, nos deja crear lo que en el argot se llama RAF, que es el conjunto de documentos sobre el que vamos a trabajar. Por ejemplo, si estoy hablando de gestorías, pues a lo mejor es interesante que yo
en este rack le suba, pues, desde los reglamentos, bueno, voy a coger unos cuantos, ley del trabajo, guía laboral, estatuto de los trabajadores, la Constitución, podría subir más. Entonces, aquí va a estar subiendo todos estos documentos, por tanto, mientras yo esté trabajando dentro del proyecto de gestorías, dentro de mi perfil, él va a tener en cuenta todo este conocimiento. Y va a tener en cuenta este conocimiento por encima del que él busque o del que él tenga. Con lo cual, me voy a evitar mucho alucinaciones o trabajo fuera de contexto. Aquí tenemos 13 archivos. Además, para que la cosa sea más perfecta, lo que sería interesante es decirle, actúa como un gestor y abogado extremadamente capaz, serio, nunca inventes y verifica las fuentes. Entonces, esto le acabo de dar a este proyecto una personalidad. Esto antiguamente y a día de hoy, incluso los compañeros formadores hablan del prompting, de que aquí en el prompt le digas, eres un experto en análisis del comportamiento, pero yo sé que eso nos aburre y la mitad de las veces no lo hacemos. Con lo cual, si ya lo tenemos dentro del comportamiento de esta carpeta, automáticamente cualquier cosa que yo le diga aquí, por ejemplo, ¿cuál es la principal ley en España? Yo soy un poco terrorista, hago los prompts así un poco ligeros y más en este caso que tenemos tan breve tiempo y os quiero explicar tantas cosas, pero bueno, yo sé que os va a gustar y que podemos acceder a las formaciones más completas, que no lo he comentado. Yo creo que son informaciones interesantes para vuestro personal, pero también para vuestros clientes. Entonces ahí podemos establecer una conexión súper interesante, ¿no? Pues aquí lo tenemos. Y esto ha salido del banco de información, del set de información que yo le he suministrado. No va a ir fuera, no va a pensar fuera, ¿sí? Esto es una forma, digamos, mucho más sensata que tener que estar cada vez en el prompt. Oye, ¿qué eres? ¿Qué dime? ¿Qué cuídate? ¿Sí? Pero también podría pasar, vamos a salirnos fuera del proyecto, que quedan por aquí mis proyectos, formación de gestorías. En lugar de estar en el prompt, si yo lo que quiero es trabajar habitualmente con ChatGPT sin molestarme en hacer configuraciones o lo que llamamos guardarraíles, que son guías de comportamiento, lo que podemos hacer es ir a personalización. Y como veis, yo aquí ya le tengo en la personalización dicho que prefiero respuestas breves, estructuradas, que no sea pelota, que sea preciso y nunca complaciente. De esta forma, yo me evito el tener en cada prompt que poner todo esto. Yo recomiendo muy mucho que construyáis un prompt, pues no sé, incluso con las normas, con la forma de hablar, con lo que quieres que sepa de ti, si quieres que sea hablador, franco, atento, pero explicándole, nunca inventes, verifica las fuentes. Y entonces, ahora ya no estamos hablando de aprender prompting, hablamos de aprender contexting, es decir, decirle cómo quieres que funcione. A mí me pasó que cuando salió la versión 4.5 de ChatGPT, que a todo el mundo le alucinaba bastante y la tuvieron que casi retirar y luego ya salió la 5, a mí no me alucinaba y yo me sorprendía de ver los comentarios porque a mí no me estaba pasando eso que decía la gente. Y era porque yo en mis guías de comportamiento, con independencia de qué motor estuviese usando, yo ya le había dicho cómo quería que se comportase, que no alucinase, que fuese sensato, que fuese conciso, que fuese explícito. Y eso me salvó de cometer errores. Bien, estamos viendo ChatGPT. En la formación no solamente se ve ChatGPT, vemos también, por ejemplo, Gemini de Google, digamos la competencia, pero que cada día es más y más mejor. Vamos a ver un ejemplo, vamos a preguntarle la frase famosa que me he inventado hoy. Yo normalmente cada día, cuando tengo a los alumnos, que son grupos, 6, 10 personas, pues por rotación a cada uno le digo su frase. Y a quien le interesa pues temas más legales o temas de comercio o temas de marketing, pues ese día es el leitmotiv de la clase. Vamos a decirle que genere esta información y luego veréis, vamos a ver por qué, lo vamos a hacer con Canvas. Le vamos a dejar generándola y voy a volver otra vez aquí y digo, porque tarda un poquito y entonces aprovechamos el tiempo que tengo muy poquito. Igual que os enseñaba los proyectos y que luego en las lecciones 4 y 5 se hablan de los GPTs, los agentes, bueno, las automatizaciones, no quiero que hoy se escape sin explicaros el modo lienzo que quizás muchos que usáis ChatGPT no conocéis, y si lo conocéis, enhorabuena, pero lo quiero explicar para los que no lo han probado.
El modo lienzo lo que va a hacer es, en lugar de como veíamos antes, generarnos un texto, lo que hubiera hecho aquí Perplexity, y si yo le pongo otra frase, otra pregunta, me genera otro texto, a veces lo que quieres es trabajar sobre un texto. Es decir, lo vais a ver enseguida. Le digo modo lienzo y fijaros que ha creado como una cajita. Esto sería la generación normal, aquí está generando, pom, 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 pero como he generado en modo lienzo, me permite la edición. Y esta edición es una cosa que sacó nueva ChatGPT y que han incorporado también Gemini y otras, que es el poder trabajar sobre ese texto sin que varíe el texto. Es decir, sin que yo poniendo un prompt esté generando una nueva respuesta que me traiga a contenidos diferentes, porque ya me gustan estos. Entonces, en este modo lienzo lo que voy a tener es como si tuviera un pequeño Word. Trabajo sobre este documento. Para que veáis algo que tiene un efecto muy rápido, pues le digo que este párrafo lo quiero en francés, el que yo he marcado, y no va a cambiar nada, pero ese texto lo va a hacer en francés. Si yo le hubiera dicho, le hubiera dicho esto fuera del modo lienzo, tendría que haber dicho algo así como, mira de generar de nuevo este contenido, no cambies más que el párrafo 1, ese párrafo en francés, pero por favor, no generes de nuevo contenidos y respétalo. En el modo lienzo lo tenemos acá, como veis lo ha cambiado, pero es que incluso le puedo decir que dentro del propio lienzo que lo haga más largo, más corto, o incluso que el nivel de lectura lo convierta en algo escrito para niños. Entonces vamos a ver cómo se entiende. La IA es como un robot muy listo, que ayuda a la gente. ¿Qué mejor que esto? Si tenéis que ayudar a vuestros hijos a conocer conceptos, el que el mismo sistema ya está generando los textos en un lenguaje apropiado, incluso le podría haber dicho para niños de una edad, para niños de otra. ¿Sí? Modo lienzo, súper interesante. Hay un equivalente al modo lienzo, que es el modo inpainting, cuando en lugar de estar con textos estamos con imágenes o logos, que explicamos, pero aquí lo he tenido que sacar del temario de hoy porque voy un poquito contrarreloj. Modo lienzo explicado. Hay muchas más funciones, los GPTs, mil cosas, pero esto no es más que una degustación de lo que podemos llegar a ver dentro de la IA y quiero que os quedéis con ella. Entonces, para no perderos, recordaros que simplemente también he pedido la misma frase, acordaros que siempre nuevas oportunidades para las gestorías en los tiempos de la IA. No he cambiado nada, simplemente le estoy diciendo esta frase, pero lo estoy poniendo en contextos cada vez más amplios. Esto se lo dije a Gemini y me ha creado, igual que Google, porque es ChatGPT, porque aquí se copian, pues un poco más extenso, porque le dije la versión Pro, pero fijaros qué bonito que Gemini empiece a incorporar cosas como esto, conviértemelo en una página web, en una infografía. Mientras le digo que lo genere como infografía, deciros que mi página, esto, fue generada así. Digo, explica de mí, lee mi LinkedIn y genera una infografía. Bueno, no, os estoy mintiendo. No dije genera una infografía, sino genera una página web. Esta página web está entera generada con IA. Desde una frase es, lee mi LinkedIn, lee mi página web y construye una página personal para mí, una página personal profesional para mí. Esto está generado totalmente por ella. Las fotos las ha sacado de LinkedIn. En fin, es sorprendente. Vamos a ver qué hace sobre lo nuestro. Aquí le he dejado trabajando. Como veis, está aquí escribiendo como un poseso. Generación de código. Generación de código que aquí simplemente la estamos haciendo para generar una infografía o una web. Tenemos algún caso de clientes en las que les estamos haciendo pequeñas piezas de informática simplemente con prompts, sin programadores, para importar los stocks de su sistema CRM o ERP o CRM a su Amazon o a su PrestaShop o diferentes aplicaciones que nos piden y que si las podemos acometer dentro del proceso de la formación, en el día 4 o en el día 5 lo usamos como ejercicio. Fijaros a dónde hemos llegado con una simple frase. Os recuerdo, nuevas oportunidades, me generó un texto en modo Canvas y le dije de esta mi infografía. Y encima es editable. Y lo copiamos, lo pegamos y lo convertimos en PowerPoint. Y esto no solamente con estas IAs que son buenas, eficaces, pero son de pago. Es decir, te dejan trabajar casi todas ellas un rato, unos cuantos tokens, unos cuantos consumos, pero al final son de pago. Pero es que hay IAs orientales o, bueno, gratuitas que hacen cosas muy similares. Aquí lo único que lo hacen más lento. Fijaros que a GLM 4.3, que es una IA como DeepSeek o como Quick, chinas en concreto, os digo, ¿se pueden usar las IAs chinas en lugar de las americanas?
¿Es más peligroso darle los datos a los chinos que a los americanos? Bueno, ese es un debate que casi siempre surge durante las formaciones, pero eso ya lo abordaremos. Pero como aquí no le estoy diciendo más que nuevas oportunidades para la gestoría, tampoco le estoy dando ningún dato muy secreto, ¿no? Fijaros que se ha puesto a hacer. Yo siempre le digo la misma frase, lo he dicho antes, y entonces, pues vamos a ver qué es lo que ha generado. Le dije, genera un generador mágico de presentaciones y fijaros lo que me ha dado. Y esto lo hace gratis. Pim. Y lo podría importar a PowerPoint, usarlo como guía y luego añadir yo mis contenidos, mis frases, pero ese terrible tiempo que se pierde generando documentaciones, presentaciones, pues de esta forma no quiero decir nunca que la IA nos sustituya totalmente. Es ese ayudante que te facilita muchísimo la vida y te ayuda a ser más productivo. Por favor, revisadlo todo porque puede haber alucinaciones, porque puede haber sesgos, por mil razones, ¿no? Bien, voy turbo, disculpadme, yo creo que luego compartirán la grabación, con lo cual pues podréis revisarla si es que algo de lo que he dicho es de interés. En la sesión 3 de nuestras formaciones nos dedicamos, curiosamente, no a más ChatGPT y a decir más cosas, sino nos dedicamos a enseñar todo lo que es la unimodalidad. Es decir, esta presentación que yo estoy haciendo, una conversación que tengas con un cliente. Existen dispositivos, el teléfono, las propias videoconferencias en que esto se puede grabar y en que esto se puede transcribir. Y de esas transcripciones le podemos pedir a la IA que directamente nos haga resúmenes, siguientes pasos. Todo eso lo describimos con detalle en nuestra sesión número 3. Una vez que tenemos los contenidos, existen herramientas y si no la conocéis, por favor, apuntároslo en vuestro sitio más importante, NotebookLM. NotebookLM es una IA espectacular, es de Google y la maravilla que tiene es que funciona en modo expedientes, es decir, cada una de estas carpetas es un expediente sobre algo. Esta, por ejemplo, es de un caso inventado en el cual le subí unos documentos, balances, un contrato, pruebas de un detective y a partir de ahí se crea como una carpeta para cada uno de los temas que además puedes compartir con el equipo de trabajo, que como en el caso antes de ChatGPT en los proyectos, sabemos que trabaja solamente sobre ello, pero que nos prepara cosas como mapas mentales, datos de la empresa, plan contable, conflicto laboral, este es el que me interesa, argumentos de la empresa, trámites legales previos. Tenemos un map y de él podemos ir a leer en los documentos sin saber en cuál de todos estos documentos está la información, él la localiza, pero nosotros se presenta. NotebookLM, para que os hagáis una idea, es objeto de una de las sesiones por la importancia que tiene esa capacidad de que aquí no inventa nada, porque si yo le pregunto de qué color son los elefantes, cualquier IA, a pesar de que yo le haya dado aquí los documentos, dice, bueno, este señor que quiere esta información me ha dado estos documentos, pero es tonto y como no están los documentos, se lo busco yo por él porque es lo que quiere. NotebookLM es la herramienta que, si no está en la documentación, lo que te dice es, esto que me pides no está en la documentación. Y eso para mí es tan valioso porque de repente estamos cortando de saco, ¿ves? Las fuentes que me ha proporcionado detallan el plan contable, estos documentos. Sin embargo, las fuentes no contienen información sobre de qué color son los elefantes. Por lo tanto, no es posible responder a su consulta. Acabamos, por tanto, con el tema de alucinaciones, inventos o fuera de contexto. NotebookLM es la herramienta no para contenido, sino para estudiar expedientes, cuadernos, casos, sabiéndonos que estamos encajados, adaptados, ¿no? a ese tema. Incluso con la capacidad de, vamos a ver si lo tengo por aquí, en otro expediente que he hecho, en el que he subido pues todas estas leyes y estos conjuntos de leyes que teníamos antes en el rack que he enseñado en ChatGPT. Y fijaros que aquí, sobre estas leyes, no solamente le puedo pedir resúmenes o consultas sabiendo que el contexto son estas leyes, sino que incluso le puedo pedir que me haga fichas de estudio o cuestionarios de examen sobre este tema o sobre cualquier otro. Cuando hacemos los bootcamps para estudiantes, que muchas veces son hijos de nuestros alumnos, esto es vital para ellos. ¿Sí? Es súper importante e interesante para estudiar una asignatura, saber que van a estudiar sobre lo que les ha dado el profesor o las materias adecuadas y que no hay contaminación.
Voy a robarle 2 minutos más a Bea y le voy a dar paso con esto, y es que muchísimo cuidado porque existen leyes, existen normas. Todo lo que estoy haciendo aquí es con leyes, con documentación pública, e incluso he trabajado en un caso que es este, el de la empresa Tecnosoluciones, que yo me inventé, es decir, todo lo que hay aquí, no hay datos de personas, porque es un caso que yo simulé para que mis alumnos puedan usar cualquier IA, china, japonesa, americana, sin ningún miedo, porque cuando dice Pepita Pérez y el NIF es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, me lo he inventado yo todo. Pero las leyes, sobre todo en Europa, nos ponen sobre aviso, nos prohíben y dentro de poco van a ser motivo de multa, y esto Beatriz os lo puede explicar mucho mejor después, si le subimos datos reales, si le subimos expedientes reales y números reales. Estos de aquí son para los ejercicios y no pasa absolutamente nada. Pero, pues no podemos ni ChatGPT, ni Notebook LM, ni Google hacer según qué cosas. Y si las hacemos, pues es como, me compro un coche que puede ir a 200, mientras vaya a 120 por la autopista voy bien, podría ir a 180, pero me pueden poner una multa. Pues esto es exactamente lo mismo. O sea, si coges y subes un contrato de verdad a una IA de verdad, a una IA pública, lo que te va a pasar es que si te pillan, pues te pueden poner una multa. Sabemos que hay multas por la LPD, pues el reglamento de la IA, que Beatriz es la especialista, por eso es como mi ángel de la guarda, la tenemos aquí. Pero existe una solución, y esa solución la documentamos dentro, está por aquí en la presentación y en nuestra página web, que es utilizar la IA en local. La IA en local lo que quiere decir, dejadme que la cargo, lo que quiere decir es que yo puedo tener esto que estáis viendo, que es como si hubiera cargado aquí, bueno, pues no, he cargado un programa que se llama LM Studio, que enseñamos cómo hacer esto dentro de las formaciones. Esto está en mi máquina. Aquí esto no está, yo podría apagar ahora, me dejaréis de ver porque se moriría la conexión que tengo con vosotros, pero esto está en mi máquina y yo me he bajado un pequeño motor que es, lo llaman el destilado, ¿no? Como chiquitito, para que quepa en la memoria de mi máquina. Pero con estas instrucciones que le tengo aquí puesto, anonimiza este documento sustituyendo todos los datos personales de empresa, CIF, DNI o confidenciales, por lo que yo le diga aquí. Ahora os lo voy a explicar el cómo funciona. Con lo cual, si yo aquí, a esto que está en mi máquina, le subo un contrato, de nuevo voy a usar el de juego, el de ejemplo, pero porque como me estáis grabando no podría subir datos de verdad, con lo cual yo aquí tengo que usar incluso uno de mentira, ¿no? Hay que tener mucho cuidado dónde subimos las cosas, cómo las subimos y darnos cuenta, tampoco la IA es más allá que otras cosas, es decir, tampoco podríamos estar enviando por Gmail a no se sabe quién un contrato privado si no tenemos un servidor propio, sino que eso a lo mejor está almacenado en Google, en Microsoft, en Mountain View o donde sea. O sea, no es que la IA sea más peligrosa que otra cosa, es que a veces hacemos muchas cosas que damos por sentado que se pueden y quizás no. En todo caso, le voy a subir el parte de baja, ya tiene, como antes os he enseñado, instruido qué tiene que hacer con las cosas, ni me molesto en decir lo que quiero, porque está en mi máquina, le puedo subir lo que yo quiera, le tengo dicho que me haga lo que llamamos una anonimización. Dice, vale, Jesús, pues ahora te la hago. Entonces, ahí está pensando, y en este caso concreto os explico mejor el prompt. Le he dicho que sustituya los datos como DNI, CIFs, nombres de empresa y tal, por elementos de la Ilíada de Homero. Con lo cual, lo que va a generar es un documento donde, en lugar de llamarse, creo que era Marta, pues se llama Elena de Troya, la calle Luna de Madrid, el número de la Seguridad Social 28 Odiseo, está todo encriptado. Es decir, estamos generando un documento anónimo, que este documento sí que lo podemos, parte del prompt dice, no modifiques nada más, el resto lo mantienes al 100%, no resumas, no quites nada. Pero, como veis, pues el doctor se llama Poliferno, el centro de salud, y fijaros qué cosa tan buena está haciendo después, que claro, he anonimizado, por tanto ese documento lo puedo copiar y ponerlo en ChatGPT y decirle, de esto hazme una papeleta para el juzgado. Viene la papeleta hecha por ChatGPT, que también la podría hacer aquí, pero bueno, por explicaros. Y claro, una papeleta del juzgado para Elena de Troya. Pero fijaros que os estoy dando la tabla de sustitución. Entonces, Elena de Troya es Marta. Si yo le digo, le subo un documento anonimizado, trabajado, y le digo, deshaz la anonimización con esta tabla, vamos a poder recuperar, es decir, hemos encriptado, hemos escondido los nombres, pero tenemos las pistas para desencriptarlos. Lo podemos trabajar porque ya es anónimo, cuando vuelve,
desencriptamos con la tabla que ha generado el mismo y podemos tener de nuevo un documento presentable. ¿Sí? Bueno, la verdad, me gustaría explicaros 1000 cosas más. Se me queda el tiempo muy corto, pero espero que esto haya sido una pincelada de lo que explicamos en nuestras formaciones, que habitualmente son 5 sesiones de 90 minutos, siempre todo práctico, como habéis visto ahora, más despacio y con mayor nivel de detalle. Y nada, os dejo con Beatriz, que os explicará todos los cuidados que tenéis que tener y cómo tenéis también que instruir a vuestros clientes, no solamente en que utilicen esto, sino que lo utilicen correctamente. ¿Sí? Beatriz, todo tuyo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús, por contar conmigo. Buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí. Mi nombre es Beatriz del Toro. Soy abogada de Legaltech, apasionada de la IA también. Creo que este bootcamp va a serviros mucho y estas formaciones de Jesús realmente son muy importantes, dado ahora lo que os voy a poder explicar un poquito. Es realmente importante que tengamos en cuenta el tema de anonimización de datos, el tema de saber utilizar la inteligencia artificial, ya que aparece en un artículo que es el artículo 4 de alfabetización. Pero bueno, voy al grano, voy a compartiros pantalla. A ver, un segundo, perdón. Compartir archivo. A ver, un segundito. Espera. Jesús, disculpa, ¿cómo compartimos? ¿Compartir pantalla para compartir? Compartir pantalla es el iconito que hay abajo con una flechita hacia la derecha, ¿no? ¿Y aquí puedo ya compartir mi presentación? Sí. Perfecto. Ah, vale, estupendo. Ah, mira, aquí, pues mira, fenomenal. Lo tenía de otra manera, pero bueno, da igual. Vale, bueno, tenía la parte más breve, pero bueno, no pasa nada. Está perfecto. Pues nada, la normativa europea, y voy a intentar sintetizarlo al máximo posible, dado que no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, las claves para este 2025, que es realmente importante ya que este año es clave, han entrado en vigor pues varias fases del reglamento de la IA y más que van a entrar otras normativas importantes, así que hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es la normativa principal? El reglamento de la IA, el AI Act, el famoso reglamento o ley de IA que llamamos coloquialmente, que es el 2024/1689, que lo publicaron el 12 de julio, pero escalonadamente lo hemos ido, ha ido entrando en vigor y lo hemos podido ir un poco absorbiendo y aplicando, ya que sería imposible a nivel europeo, ya que el reglamento tiene una validez y una aplicación para todos los Estados miembros de la Unión Europea, pues eso lo han ido haciendo escalonadamente para que también nosotros vayamos tomando conciencia de la importancia. El 1 de agosto de 2024 entró en vigor formalmente el reglamento, con unas obligaciones iniciales de transparencia, registro de sistemas de alto riesgo. Luego, el 2 de febrero de 2025 ya es cuando entraron las aplicaciones de las prohibiciones explícitas, que ahora os comentaré, y la obligación de alfabetización de la IA, que es lo que os comentaba el artículo 4, que es tan necesaria y en este caso, pues eso, tener un conocimiento sobre la utilización de la IA, sus riesgos a nivel, pues eso, a nivel de empresa. El 2 de agosto de 2025, hace menos de 2 meses, entró en vigor el régimen sancionador, que es realmente importante y con unas sanciones elevadas. Y las obligaciones para modelos de IA de propósito general, las GPAI, que son pues, los sistemas de aprendizaje automático, los famosos ChatGPT, Llama, y bueno, pues aquí también entra, de hecho, bueno, han habido varias sanciones millonarias a ChatGPT y a OpenAI, pero bueno, luego comentaremos. Y luego el tema de la gobernanza institucional, que son los órganos y mecanismos que coordinan y supervisan el reglamento de inteligencia artificial. Luego, el 2 de agosto de 2026, ya el año que viene, se aplicarán ya los sistemas de alto riesgo y el 2 de agosto de 2027 ya se aplicará completamente el reglamento. Vamos a ver, esta pirámide multicolor. Clasificación de sistemas por niveles de riesgo. Esto es importante, ¿vale? El riesgo, el reglamento de inteligencia artificial clasifica en, sobre todo, 4 tipos de riesgo. El riesgo inaceptable. Esto ya se prohíbe el sistema porque vulneran derechos fundamentales, ¿vale? En este caso, pues vulneraría derecho de privacidad, de libertad de conciencia, derechos que nos afectan ya como seres humanos, ¿no? Luego, el alto riesgo son requisitos estrictos porque pueden poner en riesgo la seguridad de los derechos fundamentales. No
vulneran directamente, pero lo ponen en riesgo. Os voy a poner un ejemplo práctico. Una empresa que se dedica a temas de salud digital, ¿vale? Tiene una aplicación y, por ejemplo, con la inteligencia artificial permite, que esto de hecho está pasando, tengo gente conocida que ha utilizado este tipo de aparatos, se dedica a detectar tumores cancerígenos. Imaginaos que por un riesgo, o sea, por un error, confunden la máquina un tumor maligno por uno benigno. Pues, hombre, está aquí en riesgo la salud. Obviamente, si pasara algo así, pues requeriría una multa, una sanción importante. Luego, el riesgo limitado, que aquí ya son más obligaciones de transparencia para que los usuarios sepan que interactúan con la IA. Los chatbots, los deepfakes, ahora los comentaré un poquito más. Y el riesgo mínimo, que no tiene obligaciones adicionales, ya que no tiene un impacto así muy significante en los derechos fundamentales, pero aún así hay que tenerlo en cuenta. Clasificación de riesgos, pues eso, sistemas prohibidos, manipulación subliminal, la puntuación social por autoridades, la categorización biométrica sensible, temas pues eso, que nos afectan como personas, que nos pueden como tener demasiado fichados, por así decirlo, y esto, pues claro, afecta a nuestra privacidad y a nuestra vulnerabilidad como personas. Luego, sistemas de alto riesgo, pues eso, infraestructuras críticas, imaginaos, transporte, salud, evaluación y acceso a la educación, en el caso de las empresas, por ejemplo, contratación y supervisión laboral, evaluación crediticia en el tema de los bancos. Luego, los sistemas de riesgo limitado, obligaciones de transparencia. Pues eso, cuando tienes un chatbot o un contenido generado artificialmente como un deepfake, famoso, ¿no? Que parece que es Donald Trump, pero no lo es. O los sistemas de reconocimiento de emociones. Pues esto se debe informar al usuario que está interactuando con la inteligencia artificial o viendo contenido sintético. ¿Qué pasaría en el caso de que se vulneraran, ¿no?, estos riesgos? Pues habría un régimen sancionador, que el reglamento, bueno, ya ha entrado el 2 de agosto de 2025, ya es aplicable, lo aplica la ESIA, de la que os hablaré más adelante, y el reglamento establece un sistema de sanciones, proporcional y disuasorio, ¿vale? Quiero decir que no es lo mismo para una empresa millonaria que para una pyme, obviamente, pero aún así son muy importantes, como vais a ver. Y entonces, en el caso de las pymes, se les aplicará siempre la menor de las dos cuantías posibles, ¿vale? Aquí te dan a elegir. En el bloque de prácticas prohibidas, como es una infracción muy grave, podría ser una multa de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación global anual. Y aparte, suspensión de actividades, retirada del mercado y demás. En el alto riesgo, lo que os he comentado, este ejemplo que os he dado, por ejemplo, pues salud, transporte, infraestructura crítica. Como es muy grave, si se incumplen las obligaciones esenciales de evaluación, datos, trazabilidad, ¿vale? En el caso de la empresa que os comentaba, pues debería llevar un registro especial, una evaluación, una anonimización de datos, demás. Bueno, todo este tema, si no se cumple, la multa sería de hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación global anual, más la prohibición temporal, en este caso temporal, en el otro sería automática y directa, de la puesta en servicio, retirada del mercado y demás. Y el riesgo limitado, pues ya son sistemas que influyen en decisiones o generan recomendaciones personalizadas. Pues un sistema de recomendación, que aquí requiere pues una transparencia al usuario. Aquí es una infracción grave si no cumples la obligación de información y etiquetado. Es que ellos hacen muchísimo hincapié en el tema de la información, de los datos, del etiquetado. Y aquí se multaría la multa es de hasta 7,5 millones o el 1% de la facturación global anual. Y aparte la obligación de corregir deficiencias y de informar públicamente sobre las mismas. Bueno, entramos en la alfabetización de la IA, que yo también lo veo muy importante porque esto nos afecta a todos. Esto es exigible desde el 2 de febrero de 2025 y aquí se obliga que los proveedores y responsables del despliegue garanticen que su personal debe tener un nivel suficiente de alfabetización. ¿Qué quiere decir? Pues que los empleados deben conocer el funcionamiento, si trabajas con la IA, el funcionamiento, límites y riesgos del sistema de IA y pues saber aplicar salvaguardias, aplicar de forma crítica la inteligencia artificial, saber que, pues, que no puedo hablar con ChatGPT, no le puedo dar los datos de mi empresa, ¿no? Como bien ha dicho Jesús, pues nos ha explicado en el ejemplo y ha puesto anonimizando los datos, pues que esto realmente es que es muy importante, es básico. Unos contenidos mínimos obligatorios de formación, pues debe comprender la inteligencia artificial, identificar los riesgos, los sesgos, la supervisión humana, cuándo intervenir, el cumplimiento normativo específico del reglamento. Luego también hay que dar un seguimiento, registro de formaciones impartidas,
evaluación de la eficacia de los programas. Y os lo comento porque han habido ya casos reales de empresas, ya no hablo de sanciones, sino las mismas empresas, por ejemplo, Accenture o Coinbase, quizás lo habréis oído, que no hace demasiado, hace unas semanas, de hecho escribí un artículo sobre Coinbase, han despedido a trabajadores por no utilizar herramientas de ella o no tener el conocimiento suficiente sobre la inteligencia artificial en sus funciones. Esto es aparte, pero yo lo recalco porque me parece, vamos, llamativo hasta qué punto es importante el conocimiento de la inteligencia artificial y sus límites también. Luego, la ESIA, lo que os comentaba, la supervisión en España. ¿Quién aplica las sanciones? ¿Quién lo aplica? ¿El reglamento? No, es la ESIA, es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, ¿vale? Que es la primera agencia de este tipo en Europa, que además tiene personalidad jurídica desde 2023. La sede está en La Coruña y la supervisión, pues eso, vigila el cumplimiento del reglamento, inspecciona los sistemas de IA de alto riesgo y desde el 2 de agosto pues tiene potestad sancionadora, va como interrelacionado, ¿no? con el reglamento. Luego, pues eso, es un fomento de la innovación responsable, la coordinación europea, representa a España en la Oficina Europea de Inteligencia Artificial y luego educación y concienciación, imparte programas de formación, divulga conocimiento. Y aparte, pues eso, es la Autoridad Nacional de Supervisión. Pero sobre todo es importante por el tema de que es la que sanciona, es la que vigila, también ofrece, pues eso, unos sandboxes que es como un patio de juegos, ¿no? Entre comillas, es un campo de pruebas para probar sobre inteligencia artificial. Y bueno, pues esta agencia pues está poco a poco en funcionamiento y eso es importante. Pero para mí también es importante que no solamente está la ESIA, también está la AEPD, la Agencia Española de Protección de Datos, que es bastante anterior. Y, de hecho, en julio emitió un comunicado diciendo que ellos también tienen potestad sancionadora. Aquí estamos por todos los frentes. La ESIA supervisa el Reglamento de Inteligencia Artificial y la Agencia de Protección de Datos, como bien dice, pues la inteligencia artificial que trate de datos personales. ¿Vale? Por una parte, el Reglamento de la Unión Europea y, por otra, el RGPD, el Reglamento General de Protección de Datos, más futuras competencias que se vayan desarrollando. ¿Y cuáles son las multas? Pues, como os he comentado, la ESIA, los de 5 millones, 7%, 15 millones, pero las multas del RGPD tampoco son baladí, son hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación por uso indebido de datos. O sea, que es muy necesario, recalco mucho, tema de datos, tema de protección de datos también. Ambas agencias pueden coexistir y deben coordinarse estrechamente para evitar solapamientos, ¿vale? Y garantizar una supervisión coherente. Y entre ellas, pues sí, entre ellas funcionan y se relacionan. Luego, además del reglamento de la Unión Europea, se da la potestad, aunque sea de aplicación a todos los países, para que cada Estado miembro aplique su propia ley. En este caso, por ejemplo, Italia, parecía que íbamos a ser nosotros, que íbamos a ser los primeros, ha sido Italia, el 17 de septiembre, en la que publicó la primera ley de inteligencia artificial, que además, en este caso, ella, la ley, las multas, hay alguna multa que es incluso de cárcel, que en este caso no es ni el reglamento, ni parece ser que el anteproyecto de ley de IA, pero bueno, todo se verá. El anteproyecto de ley, pues eso, se ha quedado aquí, está en modo anteproyecto desde el 11 de marzo, de 2025, fue aprobado por el Consejo de Ministros y actualmente está en trámite. Se supone que a finales de año, bueno, para el segundo semestre decían que iba a estar ya pues la ley vigente, de momento se está retrasando, iremos viendo. Yo he comprobado un poco para que veáis un poquito los objetivos principales, ¿vale? En qué se diferencia esta ley, tenerla en cuenta porque tarde o temprano, yo creo que más pronto que tarde la van a aprobar. Garantiza un marco claro para proveedores y usuarios de inteligencia artificial, hace un hincapié grande en innovación responsable y además fomenta el desarrollo y el uso de la IA de manera ética y sostenible. Pero también el tema de la biométrica, que por ejemplo el uso de datos biométricos en el reglamento de la Unión Europea es un riesgo, vamos, inaceptable. Aquí en algunos casos sí que se acepta, pero a nivel, perdón, mira, aquí está. Excepciones de biometría. Prohíbe la identificación biométrica remota en tiempo real, pero España la permite en casos excepcionales, con autorización judicial y garantías.
Luego también pues exige formatos de documentación y registro. Es muy importante que tengamos la autorización, la documentación y el registro, informes anuales de auditoría y demás. Y bueno, por último, pues, ¿qué recomiendo yo como para cumplimiento empresarial? Pues clasificar los sistemas, realizar un inventario, evaluar todos los sistemas de inteligencia artificial en uso o en desarrollo. El cumplimiento inmediato, implementar urgentemente el programa de alfabetización de la IA. Aquí tenéis, bueno, un magnífico docente, como es Jesús, que os puede ayudar, y lo digo de verdad porque yo he tenido la fortuna de escucharle varias veces sus formaciones y, bueno, os puede ayudar muchísimo. Para todo el personal relevante, asegurar el cese de cualquier sistema que entre en la categoría de práctica prohibida. Luego, la preparación sancionadora, os recomiendo que os anticipéis, ¿no? Evitemos sustos, evitemos disgustos al régimen de multas, pues eso, documentación, gestión de riesgo, supervisión humana, coordinación normativa, asegurar el cumplimiento simultáneo del reglamento de la IA y el reglamento general de protección de datos, especialmente si los sistemas tratan datos personales, que sinceramente nos pasa a la gran mayoría de todas las empresas, autónomos, tratamos con datos personales continuamente, realizando las evaluaciones de impacto correspondientes. Y luego, pues, podéis aprovechar los sandboxes, que son los entornos de prueba regulatorios o protegidos por la ESIA. Que, bueno, esto ya lo iremos viendo próximamente. Os comentaba el caso práctico de salud digital, que son los riesgos, como podéis ver, son realmente elevados. Y, bueno, luego también veo muy importante, y también el anteproyecto lo comprueba, bueno, lo deja escrito, le deja constancia. La empresa debe nombrar un responsable de cumplimiento, realizar auditorías periódicas y formar al personal, ¿vale? Un responsable de cumplimiento de IA. Es una cosa que están recomendando. Así que, nada, bueno, pues sobre mí, Beatriz del Toro, abogada de Derecho Tecnológico, todo lo que os pueda ayudar y nada, lo que necesitéis. Y bueno, he estado colaborando también en diferentes plataformas como Skiller Academy, luego impartiendo formaciones. Aquí, espera que se me quede aquí bloqueado. Y lo que necesitéis, pues aquí está mi correo, mi perfil de LinkedIn. Y bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Y pues como comento aquí en mi presentación, es que de verdad la regulación de la IA no solamente a nivel sancionador, que es realmente importante y tenemos que tenerlo en cuenta, sino que esto también es una oportunidad para construir un sistema más seguro y aparte como empresa y como autónomos, como trabajadores, a nosotros nos da un plus también de confianza, de valor, también a nivel empresarial pues te distingue de los demás. Así que veo muy importante, no solamente a nivel legal, sino pues eso, a nivel confianza, y esto también ayudará a que la gente también tenga más conciencia y poco a poco pues la IA no nos dé tanto miedo. Respeto sí, por favor, pero miedo no tanto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Beatriz, y gracias, Jesús.